Contenta, muy agradecida, buenas noches, de poder estar juntas. Es nuestra última reunión de mujeres de este año. Si no nos has, si es la primera vez que nos visitas, este año tuvimos un tema específico que fue precisamente hablar acerca de ser transformadas, ¿no? De ser renovadas, de ser cambiadas por el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo los frutos del Espíritu, que precisamente los encontramos en las Escrituras, en Gálatas, en Gálatas 5, dice la Escritura: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pues este año, si están grabadas las clases por si quieres ver alguna, o quieres repetir, aunque ya la hayas visto, tenemos estas clases y la verdad ha sido una gran alegría, una bendición, también un tiempo de poder confraternizar, de poder platicar, de poder saludarnos, al menos por estos medios. Pero es una gran alegría el poder estar aquí reunidas esta noche. Yo quiero agradecerte por el hecho de estar aquí con nosotras y de verdad nos da mucha alegría. Esta noche tomaremos el tema el dominio propio, ¿no? Y cuando piensas en dominio propio, ¿qué se viene a tu mente, no? Dominio propio. Y a veces lo usamos de manera así como muy ligera, no tengo dominio propio, no puedo. Y quizás este mes de diciembre es una prueba precisamente para el dominio propio, ¿verdad? Pero vamos a ver en las Escrituras y vamos a aprender qué es lo que significa dominio propio, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del dominio propio. Y como lo hemos venido repitiendo, es un fruto del Espíritu, es decir, que necesitamos alimentar ese Espíritu para que realmente podamos tener ese fruto del dominio propio. Pero vamos a ver lo que significa. ¿Qué es dominio propio? Bueno, la palabra en griego está ahí en krateita, de la raíz kratos, que significa fuerza. Es una virtud que permite el control de las pasiones, especialmente los apetitos sensuales. Templanza es abstenerse, especialmente los deseos carnales que batallan contra el alma. Es alguien que lucha, no se abstiene. Y es contenerse también, significa contenerse, ejercer control sobre sí mismo. Es dueño de ser de sí mismo. Y tal vez tú dices, no, pues claro, yo soy dueña de mí misma. Y, ¿verdad? Realmente tú tienes dominio propio en tu carácter, en tu enojo, en tus pensamientos, en cómo manejas el tiempo. Realmente lo tienes. Y es importante, es importante que pensemos de esa manera, ¿no? Pensemos, realmente tengo dominio propio. Y como dice ahí la definición, ¿verdad? Es contenerse, es abstenerse. Y quiero que pienses un momento, ¿qué área de tu carácter, de tu vida, te gustaría realmente tener dominio propio, ¿no? Quizás para algunas es más fácil, no sé, para algunas es más difícil hacer ejercicio, para otras es más fácil, ¿no? Para otras es difícil contenerse en lo que comen, ¿no? Para otras quizás el enojo o las palabras que dicen o cómo se dicen. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero seguramente hay áreas en nosotros que nos gustaría, y es lo que queremos aprender el día de hoy. Queremos aprender a tener dominio propio. Y sin duda, pues el mejor ejemplo siempre lo tenemos en Jesús, ¿no? El ejemplo de Jesús siempre nos lleva a ver cómo podemos lograrlo. Ahora, quizás pienses, bueno, no pasa nada, bueno, pues no tengo dominio propio ya, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante el dominio propio, verdad? Vamos a ver por qué es importante. En las Escrituras vamos a estar en el pasaje de Lucas capítulo 4,
en el versículo, todo el capítulo 4, del 1 al 13, pero vamos a estudiarlo por partes. En Lucas 4, versículo 1 al 2 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, veamos la escritura que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero estando ahí en el desierto, ya te imaginarás, ¿no? Y si hablamos del dominio propio, la verdad, no sé si a alguna de ustedes le cuesta trabajo el día que tal vez estás ayunando o dices, no voy a comer esto. Y a veces, yo lo reconozco, a veces hasta me pongo de mal genio, ¿no? Y ya me puedo imaginar a Jesús después de tantos días. Pero aquí algo, porque es importante ver la importancia del dominio propio, es porque tenemos que entender que es una guerra espiritual, ¿no? Vivimos un mundo que va con las pasiones. Bueno, si tú quieres, no sé, tener relaciones con fulano, está bien, si quieres comer esto, si quieres, o sea, como la libertad aparentemente, ¿no? Pero si queremos ser unas mujeres, queremos ser mujeres espirituales, queremos de verdad tener un impacto diferente en la sociedad, queremos realmente influenciar de manera buena a nuestros hijos, a otras personas, a nuestro esposo o en general, ¿no? Tenemos que entender que es necesario el dominio propio, pero también entender que es una guerra espiritual, no es algo normal. Y mira lo que dice esta escritura. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y quizás está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y quizás tú puedes sentirte de esa manera, ¿no? Que sientes que quieres hacer algo, que quieres lograr algo y parece que tuvieras cadenas que te están agarrando y te están impidiendo. Bueno, quiero que sepas que esas cadenas son cadenas espirituales, ¿no? Tenemos que entender que es una guerra espiritual. Y si es una guerra espiritual, necesitamos armas espirituales. No podemos tratar de ganar estas batallas físicas y de la vida diaria con cosas que son como solamente pensamientos bonitos y no sé, cierta disciplina. Necesitamos entender que es algo espiritual y necesitamos entender que es una guerra espiritual. Y ¿qué más necesitamos entender y por qué es tan importante el dominio propio? Ahí mismo en Lucas, pero el versículo 2, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué necesitamos el dominio propio y por qué es tan importante? Porque pasamos por el desierto. Sinceramente, y seguramente tú en algún momento de tu vida, o muchas veces, ¿no? En lo personal, muchas veces en mi vida me he sentido como en el desierto. ¿Qué significa eso, no? Imagínate un desierto, ¿no? Con una carencia de comida, de bebida, con mucho calor, sufriendo dificultades, muchas cosas, ¿no? Piensas que ya es el final. Quizás en tu vida has pasado o estás pasando por esos momentos de desierto difíciles, quizás por un dolor, ¿no? Por la pérdida de alguien, quizás una enfermedad, quizás un problema, una situación con tus hijos, con tu esposo, quizás problemas emocionales, quizás alguna carencia económica porque has perdido el trabajo y te sientes en el desierto, te sientes como con tantas pruebas que ya no logras, ¿no? Y es importante entender
En esos son esos momentos que yo necesito dominio propio. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la tentación en esos momentos en el desierto, ¿no? En esos momentos que te sientes sin salida y quieres buscar otras salidas, quieres buscar otras alternativas, ¿no? Difícilmente vas a lograr salir del desierto si no buscas ese alimento espiritual. Fíjate que a veces lo que pasa es que estamos buscando ese alimento, no sé, en la televisión, en una relación, a veces en la comida, a veces en cosas, en actividades, llenar nuestro día de muchas actividades, porque nos sentimos tan mal, ¿no? Nos sentimos tan mal, y desafortunadamente estamos buscando en el lugar equivocado, porque realmente el alimento en ese desierto es el alimento que nos da Jesús, es el agua viva que nos da Jesús. Pero muchas veces nos podemos sentir tan frustradas, tan cansadas, tan agotadas que ya tiramos la toalla y decimos ya, hasta aquí llegué, ¿verdad? Y es ahí donde necesitamos el dominio propio, decir yo me adueño de sí misma, voy a decir no a las cosas que me van a perjudicar más. Y ese es el problema, que a veces pensamos que esas cosas nos pueden sacar adelante y al contrario, nos enredan y nos hacen sentir peor a la larga, ¿verdad? Quizás un vicio a veces, ¿no? Podemos decir, me siento tan mal, voy a tomar o no sé. Y al contrario de ayudarnos a sentir bien, nos sentimos peor. Ahora, ¿por qué más? Y algo que quiero animarte, esta escritura en 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esta escritura quiero animarte, porque en esos momentos que estás en el desierto y que piensas que ya no hay salida, que ya no puedo más, sabes que hay una promesa y Dios quiere decirte, sí puedes salir, ¿no? Sí puedes salir, ¿no? Claro, hay que buscar esas armas espirituales, hay que buscar la ayuda correcta, la ayuda espiritual, pero sí puede salir, dice la escritura que nos da esos momentos, pero no nos da algo que tú y yo no lo podemos soportar y que hay una manera de salir. Yo quiero animarte para que si en algún momento tú piensas, no puedo, sí vas a poder. Pero también dice la escritura, la tercera cosa, porque es importante que tengamos ese dominio propio, siempre van a haber tentaciones, siempre, o sea, siempre. Con Jesús vamos a ver en Lucas 4, mira todas las tentaciones que sufrió Jesús. Dice, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan, ¿no? Y era una tentación terrible porque habían pasado ya 40 días, entonces había mucha hambre, ¿no? Imagínate con lo que más tal vez deseaba. Y luego en el versículo 5 y 6 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y tu esplendor, le dijo, te daré la autoridad para que porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Eso es Satanás hablando. Y dice después el versículo 9, el diablo se lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, ¿no? Y cada una de estas pruebas puedes pensar en tu propia vida, ¿no? ¿Cómo
tú misma has vivido esas pruebas, tal vez en que no puedes tener dominio sobre la comida, sobre el tiempo, ¿no? Que a veces, y es retante ahorita con todo esto de las series y todo, puedes pasártela ahí en viendo las películas y como decir, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, ¿verdad? Y son tentaciones que están ahí, o tal vez con un deseo de poder, con un deseo de, aquí está lo que ofrezco, el materialismo, quiero este carro, no, este no me gustó, quiero otro, quiero más dinero, quiero acá, quiero logros, ¿no? Y no es que está mal trabajar, pero cuando se convierte en nuestro ídolo es cuando está mal. Y es una tentación muy grande. También poner a prueba a Dios o desafiar a Dios con el orgullo. Yo puedo, a mí nadie me manda, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que obedecer? Y tener un montón de pruebas. Y quiero que pienses de manera personal, ¿cuántas pruebas tú has tenido? ¿No? ¿Cuántas pruebas has tenido en tu vida diaria o tienes? ¿No? Tienes, cada persona aquí, de todas las personas que estamos, que somos más o menos 40 creo, tenemos diferentes tentaciones diferentes, pero algo que es importante entender, que siempre van a haber tentaciones. Si tú estás esperando decir, no, yo voy a cambiar cuando ya mi esposo cambie, o sea, yo lo voy a, no, o yo voy a cambiar cuando mi jefe me dé más dinero, o yo voy a, no, porque después aparece otra tentación, o sea, las tentaciones siempre van a estar ahí y es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Porque a veces somos muy buenos para culpar a otras personas, ¿no? Y podemos decir, porque fulana de tal, porque si no me hablara así, yo no caería en la tentación del enojo. Si me diera todo lo que yo quiero comer o todo lo que yo quiero comprar en este Buen Fin, si me diera la tarjeta libre, yo no caería en tentaciones, ¿no? Y este fin de semana es un fin de semana de muchas tentaciones, ¿verdad? Donde tienes que cuidar con y por algo pusimos esta clase de dominio propio, ¿verdad? Porque seguramente vas a tener tentaciones, pero vimos ya por qué la importancia, es importante que tú reconozcas la necesidad que tienes de crecer en el dominio propio. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo poner en práctica el dominio propio? ¿Cómo puedo poner en práctica el dominio propio? Y vamos a la escritura otra vez en Lucas 4, pero en versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo podemos poner en práctica el dominio propio? Pues llenándonos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué significa realmente llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces podemos creer que es no sé, una estampita, o podemos creer que es alzar las manos, o saltar, o gritar, o llorar. No, la Escritura claramente, y lo vamos a ver ahí mismo en Lucas, nos dice qué significa estar llena del Espíritu Santo. Y eso quiero animarte, ¿no? Es el propósito, que quiero animarte, que sí hay salida, que sí puedes crecer en el dominio propio, que sí puedes llenarte del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa o cómo se muestra, ¿no? Que estás llena del Espíritu Santo? Claramente lo dice, y lo vamos a ver el mejor ejemplo en Jesús de nuevo. Ahí mismo en Lucas 4, en el versículo 4, dice, escrito está, no solo del pan vive el hombre. Y este escrito está 3 veces porque fue la manera que Jesús le contestó a Satanás cuando le puso las tentaciones. Él hubiera podido hacer otra cosa, pero dice, escrito está. ¿Sabes cómo sabes si estás llena del Espíritu Santo? Porque las escrituras están en el corazón. Las escrituras estaban en el corazón de Jesús. Y él hace referencia a escrituras, a pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Y yo quiero animarte el día de hoy. Quizás tú nos visitas y nunca has leído la Biblia. Yo quiero decirte algo, te estás perdiendo de algo increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Tenía el poder, tenía tanto poder que fue lo que usó Jesús para alejar a Satanás. Y es importante
es importante que valoremos la palabra de Dios, que nos demos la oportunidad de conocerla. Y si tú ya la conoces, si tú eres una discípula y crees y la lees, pero tal vez la has dejado de leer en este tiempo, o tal vez dices, ay, solamente 5 minutos, o el salmo que me mandan en la mañana y ya, y no tomas el tiempo para leer las escrituras, te estás perdiendo de algo que te va a transformar, porque la palabra de Dios transforma nuestra vida. Y yo quiero de verdad poner eso en tu corazón. Y si de verdad estás visitándonos, animarte, ¿no? Animarte a que conozcas, que aprendas. Te vas a sorprender de cuántas cosas vas a aprender. ¿Y cómo podemos poner esas escrituras en nuestro corazón? Piensa en áreas específicas en donde tú necesitas practicar el dominio propio. ¿Cuántas escrituras puedes responder? ¿No? Cuando llega la tentación, ¡ay! No me enojo. Bueno, dice la escritura, en tu enojo no peques. ¿O qué otra escritura? Algo, ¿no? Como, ¿qué escrituras puedes recordar? Y si no la puedes recordar, yo en lo personal no tengo tan buena memoria, pero las tengo presentes, escritas, para cuando lleguen esas tentaciones. Y yo recuerdo un tiempo en que una escritura que la tenía muy, siempre muy en mi corazón era Santiago capítulo 3, porque habla de la sabiduría que agrada a Dios. Y esa escritura yo la tenía, porque la sabiduría, yo dije, Dios, yo quiero ser una mujer sabia. Quiero aprender a ser sabia. Y la escritura ahí decía, bueno, para ser sabia tienes que ser humilde. Tienes que ser una mujer pacificadora, tienes que hablar diferente. Y esas escrituras me ayudaron en ese momento, ¿no? Y son escrituras, y yo quiero animarte para que pienses en esas escrituras que te pueden ayudar. Y si no las tienes, que las saques, haz un estudio, ¿no? De cosas, áreas específicas de tu carácter que quieres transformar y llenarte del Espíritu a través de las escrituras. Y yo estoy segura que Dios, que tiene por poder, por medio de su palabra, te va a transformar. Pero ¿qué más significa estar llena del Espíritu? Por supuesto que orar. Obviamente Jesús fue al desierto a orar, ¿no? No fue a pasear, no fue a alejarse que estaba aburrido de la gente, no, él fue a orar. Y él mismo nos dice en Mateo 26:41, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y definitivamente él tenía una vida de oración, no era el único momento, ¿no? Podemos ver muchos ejemplos de Jesús donde él muestra que él oraba. Y definitivamente, si tú eres una mujer que quieres llenarte del Espíritu Santo, tener ese dominio, ¿no? Tienes que orar. Yo quiero animarte para que esas escrituras que busques, no solamente la busques, sino que la ores, ¿no? Que tú le digas, Dios, quiero orarte esta escritura, quiero decirte, quiero pedirte, por favor, ayúdame, ¿no? Yo una escritura que oro, Dios, cada día que salgo a la calle, yo lo oro a Dios, Dios, ayúdame a ver a las personas como tú las veías, con compasión, amarlas, ¿no? Yo quiero amar a las personas y es una escritura que a mí yo oro, le pido a Dios, Dios, ayúdame, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos de que tal vez quiero ser egoísta y el dominio propio en la pereza y no quiero hablar, pues me puede ganar, ¿no? Y quiero que pienses, ¿no? En estas escrituras que tú puedes orar específicamente y ponerte esas metas. No tienes que esperar, porque a veces pensamos, el 1 de enero, ay sí, ya falta diciembre, ya, no pasa nada, diciembre, lo que sea, ¿no? No, puedes empezar hoy, no tienes que empezar el 1 de enero, tu año puede empezar hoy mismo, ¿no? Donde te pones metas y retos específicos, donde tú puedes orar y buscar cambios que Dios puede hacer. ¿Qué más significa ser una mujer llena del Espíritu Santo? En Lucas 4, versículo 8 dice la escritura, Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
¿no? Ya vimos que la palabra, pero también algo que Jesús nos enseña es que Jesús se sometió a la voluntad de Dios, ¿no? Él dijo, adora al Señor, yo soy del Señor, yo soy de Dios, yo soy su hijo, yo quiero obedecer, ¿no? Y varias partes de las escrituras podemos ver de que él dice, yo no digo mis propias palabras, yo digo las palabras de Dios, las de mi Padre, ¿no? Cuando pensemos en Getsemaní, él dijo que no se haga mi voluntad, sino que haga tu voluntad. Él estaba, y la manera como vamos a estar, tener ese dominio propio, es cuando estamos decididas a hacer la voluntad de Dios. Decidida, yo quiero obedecer, yo quiero ser transformada, yo quiero cambiar y yo quiero someterme a la voluntad de Dios. Realmente, cuando no usamos el dominio propio, hacemos lo que queramos, ¿no? Pero no tenemos ese dominio para decir yo quiero obedecer lo que dice la Biblia. Y por último, otra manera donde vemos en Lucas 4:13, ahí al final de la escritura dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Me encanta esta escritura, esta parte de la escritura, porque me da mucha esperanza. Dice la escritura que ya como que el diablo dijo, ya no puedo con Jesús, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Ya, bueno, ya, habiendo agotado todos los recursos, ¿no? Como dijo, ya no puedo, ya qué voy a hacer, mejor me voy. Algo interesante, no dice que ya nunca más volvió a aparecer, sino lo dejó, dice, lo dejó hasta otra oportunidad. No realmente no nos muestra exactamente las escrituras, pero podemos ver, ¿no? En la cruz, podemos ver muchas posibles, obviamente, tentaciones donde Jesús, el hombre que le dijo, bájate de la cruz, ¿no? O sea, esa es una tentación, ¿no? Porque estaba sufriendo, ¿no? Pero algo increíble es que él resistió la tentación. Pero yo quiero animarte a algo, esta escritura me anima muchísimo. En Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿no? Yo quiero animarte, ¿no? A perseverar en ese dominio propio. Persevera. Satanás se va a cansar, o sea, sé una mujer terca en hacer el bien, terca, aférrate a hacer las cosas bien, a obedecer, a dejar de mentir, a dejar de ser orgullosa. Dice, no, voy a resistir, porque ¿sabes qué? Tengo una buena noticia, dice la escritura. El diablo dice, se va a ir, ¿no? Así como Jesús, que va a volver, eso sí, porque ya lo vimos, ¿no? Siempre van a haber tentaciones, sí va a volver, pero ¿sabes qué? Se va a cansar y quizás va a buscar otra cosa porque, ay no, con ella no puedo en esta área porque ya de plano es tan fuerte, ¿no? Y yo quiero animarte porque a veces sí, es cierto, podemos sentirnos frustradas, agotadas, cansadas, como que yo no puedo, ¿no? En lo personal, ya llevo tantos años en la iglesia y hay áreas que yo digo, pero todavía, ¿por qué, no? Bueno, pues hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir pidiendo ayuda, hay que seguir siendo vulnerables, hay que llenarnos del Espíritu Santo y ya vimos cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo. Y por último, ¿cuáles son esos resultados de practicar el dominio propio? Hay muchos, sinceramente hay muchos, porque no coloqué aquí sino algunas cosas, pero algo increíble de llenarnos de resultados, por supuesto que va siendo transformada, ¿no? A la imagen de Jesús, vas cambiando, ¿no? Y eso, por supuesto, que te llena de gozo, ¿no? O sea, te llena de alegría, ¿no? Cuando ya pierdes esos 3 kilitos, 5 kilitos que tú estabas, ay, lucha, por supuesto que te da alegría, ¿no? Cuando tú, ay, tu esposo te hizo enojar y dijiste, no me voy a enojar, no voy a decir malas palabras, no, eso te llena de mucho gozo y mucha alegría porque ves el poder de Dios trabajando en tu vida. Y yo espero que así sea, ¿no? Eso es alguno de los beneficios. Pero quise ponerte una escritura
Esa escritura con la que vamos a terminar es una escritura que fue escrita para unos discípulos que estaban pasando por mucha persecución, por mucho sufrimiento, por mucho dolor, ¿no? Y eran momentos difíciles, eran momentos donde ellos podrían haber caído en no tener dominio propio y ya decir, bueno, ya ni modos, nos rendimos y no pasa nada y podría haber sido un momento muy, muy retante. Pero mira lo que dice la escritura, y creo que en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y me encanta esta escritura y quise finalizar con esta escritura. ¿Por qué? Porque hay muchos resultados, ¿no? Algo que aquí está animando, es decir, queridos hermanos, ¿no? Como échale ganas, no te rindas, no te rindas, no te rindas, o sea, puedes vencer la tentación, usa el dominio propio, ¿no? Y dicen, les ruego como extranjeros, ¿no? Algunas de nosotros aquí somos extranjeras en esta reunión y sabemos que a veces ser extranjero es un poco retante porque no nos entienden muchas cosas. Y es cierto, o sea, como cristianos, cuando estamos tratando de hacer el bien o hacer las cosas diferentes, hay gente que no nos va a entender. Pero ¿sabes qué? Nos recuerda algo. Eres peregrina. No te vas a quedar aquí en el mundo por siempre. Es decir, una de las grandes razones y beneficios porque el dominio propio es un gran gozo poderlo poner en práctica, es porque tienes una vida eterna. Tenemos una promesa de vida eterna. Tenemos un premio con Dios, ¿no? Y eso nos debe de llenar de mucho gozo, de mucha alegría, de saber que hay una vida eterna, de que hay un gozo, que hay una alegría, ¿no? Que somos peregrinos, que vale la pena luchar, que no nos debemos de cansar, ¿no? Y otra cosa aquí que es muy importante, que mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que si algún día van a decir algo mal de ti, digan, no, qué pena, esta persona es tan ejemplar, no puedo decir algo mal de ella. Pero dice que porque eres un reflejo de luz, ¿no? Eres una muestra de cómo Jesús puede cambiar tu vida. Y ese impacto, ¿no? Que puedes tener en otras personas debe animarte, porque puedes poner una luz, puedes poner una esperanza, puedes influenciar, puedes ayudar a muchas personas con tu ejemplo. Puedes ser una fuente de inspiración, ¿no? Y yo quiero animarte, ¿no? Para recordar y por qué la importancia y lo increíble de verdad de poner en práctica el dominio propio es por todo esto, ¿no? Crecimiento, luz, salvación, vida eterna, transformación, alegría, gozo. Y yo espero que tú decidas esta noche, si no conoces de las Escrituras, que tú decidas empezar a conocer de la Biblia, que tú decidas llenarte del Espíritu Santo, que recuerdes que el dominio propio es algo que es un fruto del Espíritu. Necesitamos usar esas armas espirituales y que yo estoy segura que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia y en las personas que te rodean. Yo quiero agradecerte por conectarte el día de hoy y animarte para que tomes decisiones y pienses cómo puedo poner en práctica el dominio propio y cómo puedo ser una mujer transformada por el Espíritu y ser una mujer que es una luz en este mundo con tanta necesidad, que necesita luces, que necesita personas, mujeres como tú y como yo, que puedan ser una diferencia en la vida de la gente. Muchísimas gracias y que Dios las bendiga.